Buenos días, saludos en el nombre del Señor Jesús. Hay un himno que cantamos bastante en esta iglesia. A mí me gusta mucho. Dice así en inglés, la traducción sería: en la guerra que está bramando por la verdad y por la justicia, cuando el conflicto fiero está rugiendo con los poderes de las tinieblas, Dios necesita gente valiente y fiel. ¿Puede Él confiar en ti? Mira, ellos vienen vestidos de negro, vienen fuertes con el poder de Satanás, los poderes y los dominios de las tinieblas, de las regiones de la noche. Dios requiere a los valientes y fieles. ¿Puede Él confiar en ti? De su trono el Padre nos observa y los ángeles nos auxilian a prevalecer o nos ayudan a prevalecer. Pues nuestro líder fiel es Jesús y no podremos, no debemos desmayar. El triunfo le espera a los valientes y fieles. ¿Puede el Señor confiar en ti? Y el coro dice: ¿puede el Señor confiar en ti? Lealtad es lo que pide Él de ti. Dile, oh alma valiente y fiel, que Él sí puede confiar en ti. Este himno nos habla de que si puede Dios confiar en nosotros, pero no significa lo que muchas veces nosotros creemos. Muchas veces nosotros creemos: puede Dios confiar en mí, quiere decir que Él me va a confiar una responsabilidad, un ministerio especial para mí. Pero ya hemos visto, hace unos pocos años, prediqué un mensaje acerca de Job, que se tituló ¿Puede Dios confiar en ti? Que veíamos que no necesariamente Dios nos va a confiar responsabilidades o un ministerio, aunque ciertamente lo hace también, pero muchas veces Dios va a probar nuestra fidelidad por medio de las pruebas, por medio de la clase de pruebas que experimentó Job. Y conocemos la historia de Job de principio a fin, todo lo que él pasó, todo lo que él sufrió. Pero lo importante, hay mucho que se puede aprender de ahí, pero algo muy importante en toda la historia de Job es el hecho de que Satanás vino, se presentó delante de Dios, y Dios pudo desafiar a Satanás y decirle: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo, perfecto y recto, apartado del mal y temeroso de Dios? Ese era el carácter y la forma de ser de Job. Y Dios permitió que Satanás hiciera con Job lo que él quisiera, excepto matarlo. Porque Dios confiaba en Job. Dios confiaba en que Job iba a serle fiel, costara lo que costara y pasara lo que pasara. Y creemos por las pláticas de Job que Job, aunque no pecó con su boca, sí hubo desánimo en él, sí hubo algunas preguntas de las que se tuvo que arrepentir después, y seguramente se preguntó: bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? Sin embargo, en esa situación oscura, Job siguió confiando en Dios y siéndole fiel a Dios y a sus principios. Y así Dios nos va a probar a nosotros, o nos está probando a nosotros, si Él puede confiar en nosotros en ese sentido. Y es un poco de lo que quiero hablar en este día. Tengo aquí un papel, como ustedes lo ven, un papelito con muchísimas citas bíblicas, pero no las vamos a ver todas.
Después las podríamos ver más tarde, pero ahorita por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Solamente unas pocas. Vamos a empezar en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y hay una mentira hoy en estos días que dice la gente, estoy seguro que todos la hemos escuchado. Dicen así, es que nadie es perfecto. No se puede ser perfecto porque somos humanos y somos carne. Y perfecto solo uno, Jesucristo. Y nadie más puede ser perfecto. Y yo tengo que decir que esa idea, la mayoría de las veces que se expresa o se enseña, es solamente una excusa, es solamente tratar de justificar el hecho de seguir viviendo en desobediencia a Dios y a su palabra. Es una excusa solamente. Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dice aquí de un hombre llamado Noé que era justo y perfecto y que caminó con Dios. Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí vemos lo que Dios requirió de Abraham. Le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, y requirió de Abraham que caminara con él y que fuera perfecto. Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. Está hablando Dios a los hijos de Israel y les dice así, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Primero de Reyes capítulo 8, versículo 61. Está hablando Salomón a los hijos de Israel y les dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Sea pues perfecto vuestro corazón, andando en sus mandamientos y estatutos. Job capítulo 1, de quien hablábamos hace rato. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Qué bendición para mí es este pasaje. ¿Se imaginan? Dios mismo diciendo de un hombre, mira, este es mi siervo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué bendición! Vamos a ir a unos pasajes más, pero antes de ir, creo que estos ya serían suficientes. Como les dije, tengo una lista larguísima donde habla de gente que sí es perfecta, pero hasta este momento esta es suficiente para que nos vayamos dando cuenta de que la Biblia enseña algo
realmente diferente a lo que se dice hoy en día en el mundo, que nadie puede ser perfecto. Aquí estamos viendo una cosa muy diferente. Sin embargo, no quiero tampoco que me malentiendan y quiero explicar algo. Aquí la palabra que se usó, la palabra hebrea, fue tamam y tam, para explicar que es un hombre perfecto, que quiere decir un hombre piadoso, gentil, íntegro, recto, perfecto, bueno, completo, que tiene fuerza, integridad, sencillez, valentía. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Muchas veces cuando hablamos de perfección, de alguien que sea perfecto, nos imaginamos en nuestra mente a alguien perfecto de una forma absoluta. O sea, alguien que nunca se equivoca al hablar, alguien que su peinado nunca está mal hecho, alguien que sabe todo y que lo espiritual también sabe todo y es absolutamente perfecto. Casi tenemos la imagen de un robot. Sin embargo, la idea de Dios, si Dios hubiera tenido eso en mente, que fuéramos perfectos de esa forma, hubiera hecho robots, no seres humanos. Sin embargo, la idea de Dios, de la perfección, es algo un poco diferente a lo que el mundo piensa y estamos viendo aquí, que es sencillamente, sin entrar en detalle y en discusión, una persona que Dios considera perfecta es una persona que confía en Dios y está absoluta y totalmente rendida a la voluntad de Dios, de tal forma que como su corazón está rendido, o sea, perfecto para con Dios, oye la voz de Dios y hace lo que Dios le pide. Que es lo mismo que describió el Señor: el que oye mis palabras y las hace. Alguien obediente, alguien íntegro, alguien santo, alguien que anda en los mandamientos de Dios y guarda sus estatutos, sencillamente oye la voz de Dios y la obedece. Es un hombre, una persona temerosa de Dios, se aparta del mal, ya no vive en el pecado, evita ofender a su Dios porque le ama y le teme, y escucha la voz de Dios con mansedumbre y humildad. Es alguien sano, irreprensible, justo y santo. Muchas veces confundimos la idea de perfección que tiene Dios con la idea de perfección que tenemos nosotros, y ahí cometemos un perfecto error. La idea de perfección de Dios es lo que estamos viendo aquí. Quiero explicar que hay una diferencia, una línea fina entre rendición perfecta y obediencia perfecta. El cristianismo de hoy está muy confundido en esta cuestión, y espero poder explicarlo y hacerlo explícito en esta mañana. Hay una diferencia entre rendición perfecta y obediencia perfecta. Podemos ver que Job, después de estar ya bastantes días ahí sentado en medio de ceniza, rascándose con un tiesto y estando hablando con sus amigos, llegó el momento en el cual se quejó con Dios también un poco. Quiere decir que tropezó en su vida cristiana. No solo vemos nosotros que él tropezó en quejarse un poco con Dios y en dudar un poco de Dios, sino que aún sus mismos amigos podían hallar imperfecciones en él y fallas. Sin embargo, Dios veía a Job
como alguien perfecto, porque Job estaba decidido a mantener su pacto con Dios y a permanecer rendido a los pies de Jesucristo. Eso no significa que jamás tropezó, porque sí tropezó algunas veces. Solo significa que estaba perfectamente rendido a la voluntad de Dios. Vamos a explicar esto más a fondo. Quiero explicar esto de esta forma. Tal vez una persona decide que va a agradar a Dios con un corazón sincero y limpio, como dice Lucas, bueno y recto. Toma una decisión firme, un pacto con Dios. Esa es la clase de perfección que Dios le está pidiendo, que Dios nos pide a todos nosotros. Por poner un ejemplo solamente, no porque sea algo que la ropa salva, ya lo sabemos que la ropa no salva, pero solo por poner un ejemplo, yo puedo decidir vestirme como Dios quiere, o las mujeres las hermanas pueden decidir vestirse como Dios quiere. En cuanto toman esa decisión y se empiezan a vestir correctamente, no con una hipocresía falsa, sino que realmente por un deseo de agradar a Dios se visten así, esa es una decisión de rendición perfecta. Están decidiendo vestirse así porque quieren agradar a Dios. Y así podemos decidir los varones también en diferentes mandamientos. De hecho, en todo lo que enseña la Biblia podemos decidir que vamos a vivir de cierta forma agradando a Dios. Y cuando lo decidimos de un corazón sincero, que realmente quiere hacer la voluntad de Dios y está sujeto a Él, Dios nos llama perfectos. Sin embargo, a lo largo de poner en práctica esa rendición, esa decisión que ya hemos tomado de forma absoluta, radical y perfecta, o sea, absoluta, a lo largo de poner en práctica esa decisión, a veces vamos a tropezar. No estoy diciendo que como regla debemos tropezar, pero sí estoy diciendo que a veces va a ocurrir. Y eso no nos hace imperfectos a los ojos de Dios. Seguramente a mis ojos sí me hace imperfecto, pero a los ojos de Dios no, porque yo sigo con la decisión de seguirlo a Él. Por ejemplo, si yo he decidido obedecerle y estoy poniendo en práctica, estoy oyendo sus palabras y haciendo sus palabras, pero de pronto viene un mal pensamiento a mi mente que pone el tentador, ¿significa eso que ya soy imperfecto? No, porque el hecho de que el tentador me ponga un mal pensamiento, por ejemplo de orgullo o de algo que no debía de ver, significa que solamente estoy siendo tentado, pero no he pecado. Entonces sigo en santidad. No soy todavía, no me he convertido en alguien imperfecto, porque solo fui tentado, pero no pequé. Ahora bien, supongamos que Satanás pone un mal pensamiento y nosotros nos complacemos en él por un momento. Ahí ya se convierte en pecado. ¿Significa eso que ya somos imperfectos? Pues significa que hemos pecado en la carne, tropezado, pero a los ojos de Dios, si nuestro corazón se arrepiente inmediatamente y vuelve a Él, seguimos siendo perfectos. La Biblia nos habla de Elías, que él era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él no vivía en el pecado, pero
tenía pasiones carnales que seguramente a veces llegaba a caer en cierto pecado en la carne. Temor tal vez, orgullo tal vez, u otra cosa. Sin embargo, cuando se trataba de la forma en que Elías vivía, cuando se trataba de que Dios le ordenaba que fuera a reprender al rey, Elías rápidamente obedecía, porque estaba perfectamente entregado, comprometido y rendido a Dios. Vamos a Mateo capítulo 5, pasaje muy conocido para nosotros ya. Mateo capítulo 5. Vamos a repasar desde el 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Llegamos al verso 48, un mandamiento que dio Jesús, y si lo dio, es porque se puede guardar. Jesús dijo, verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a ver este ejemplo que puso el Señor. Estas enseñanzas ya las conocemos, de la no resistencia y el amor al enemigo. Poner la otra mejilla, y al que te pida dale, y orar por los que nos persiguen. Espero que ya ahorita, a la altura que vamos, ya haya quedado claro que es falsa la idea de que no se puede ser perfecto, y ya hayamos visto que muchas veces la gente que lo dice o que cree esa idea, la cree para su propia conveniencia, para continuar viviendo en pecado, para no rendirse a la voluntad de Cristo, para no ser alguien que oiga la voz de Cristo y la haga. Y hemos explicado un poco de lo que significa ser perfecto, ya. Que el cristiano perfecto a veces llega a caer, pero no vive en pecado, y de hecho eso no es lo más importante de la perfección. El hecho de que no viva en pecado es solo un fruto de su perfección, de su corazón perfecto, que ha decidido, como vimos en Elías, y como los ejemplos que ya ponía hace rato. Podemos ver que el Señor es lo que está requiriendo de nosotros, esta clase de perfección. Podemos leer aquí en el verso 48 lo que Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, y detenernos allí, pero
El Señor fue más adelante en su mandamiento y no solamente nos mandó ser perfectos, sino que dijo como quien, dijo como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué vemos en este pasaje? Si alguien te hace mal, si alguien te quiere obligar a llevar carga por una milla, o te odia, o es tu enemigo, o es malo contigo, o te quiere quitar la capa, la reacción natural es de enojo, venganza, autodefensa, resistencia. Esa es la reacción natural. Sin embargo, Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos y pongamos la otra mejilla al que nos golpea, y que oremos por ellos y los bendigamos. Y no solo si nos piden la capa, no solo les demos la capa, sino aún la túnica. Y que si nos piden que vayamos una milla, vayamos 2. La norma impuesta es una sola: semejanza a Cristo, semejanza al carácter de Dios. Por eso dice que seamos perfectos como nuestro Padre. Sin embargo, aún siendo cristianos, regenerados hijos de Dios, cuando alguien nos hace daño, la tentación y la inclinación natural sigue siendo de enojo y venganza y resistencia y autodefensa. ¿Significa eso que ya no somos perfectos? Bueno, el hecho de que seamos perfectos o no depende de qué hagamos con esa inclinación natural, con esa tentación que tengamos. Precisamente por eso nos va a recompensar el Señor, por hacer lo que era difícil hacer, por hacer lo que no era natural hacer, tal vez. Significa que cuando yo tengo la tentación de vengarme, o viene el pensamiento de vengarme del que me hizo mal, ¿ya dejé de ser perfecto? No. Solamente se está manifestando una de mis pasiones carnales, que es la venganza, que está viniendo a mi mente como una tentación latente. Pero yo puedo ser perfecto cuando decido obedecer a Dios. La perfección triunfa cuando se introduce dentro de ese pensamiento natural y vence sobre lo que es fácil y natural y carnal para mí hacer, y hago algo sobrenatural con la gracia de Cristo, y amo a mi enemigo y obedezco el sermón del monte. Recordamos aquí mismo en el sermón del monte, Mateo 5:12, donde nos dice que cuando nos persigan, dice: gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. ¿Por qué nos dio ese mandamiento el Señor? Porque Él sabía que no es natural gozarse y alegrarse cuando te están persiguiendo. Él sabía que lo natural cuando te están persiguiendo es la tristeza, el desánimo y el temor al hombre. Y la perfección se manifiesta cuando decidimos hacer lo que va en contra de nuestra voluntad, sujetando nuestra voluntad a la de Él, y actuamos de esa forma por la gracia del Señor. Es fácil amar a nuestros hermanos y a los que nos hacen bien, pero los publicanos y pecadores hacen lo mismo. El Señor nos llama a un estándar de la cruz, a un estándar de semejanza al Padre, a un estándar superior a lo natural. Y el hecho de que seamos tentados a actuar en contra de la voluntad de Dios significa que somos carne. Pero cuando decidimos actuar como Él nos dice, eso es lo que Dios requiere de nosotros. Quiero poner finalmente un ejemplo. Ustedes se acordarán cuando entraron al kinder o tal vez a primero de primaria,
Aprendieron tal vez primeramente los colores. Aprendimos después las vocales A, E, I, O, U. Y tal vez el día en el cual se nos enseñó la A, nos mostraron el signo de la letra A, mayúscula y minúscula, y la tuvimos que intentar trazar. Y nos dijeron, mira, es A de amor. Y nos dijeron, mira, tal vez nos dieron ahí en nuestro cuaderno de trabajo o en una hoja que ilumináramos una letra A, tratando de iluminarla. Y al final del día vino el profesor y tal vez puso una estrella dorada, una estampa de una estrella dorada sobre nuestro cuaderno y a veces sobre nuestra frente. Tal vez dibujamos un elefante o lo iluminamos y otra vez nos pusieron una estrellita, que significa que aprendimos la lección del día. El profesor no nos enseñó álgebra, ni cálculo diferencial, ni siquiera nos enseñó palabras difíciles o rebuscadas. Ni siquiera nos enseñó a leer. Primeramente nos enseñó las letras. Sin embargo, en lo poco que sabíamos y en lo poco que podíamos hacer por nuestra corta edad, lo hicimos bien y cumplimos con la responsabilidad del día y aprendimos la lección del día de una forma perfecta, de una forma tal que pasamos de grado y después poco a poco empezamos a aprender a leer, luego a escribir, luego ya nos hacían dictados de ortografía, luego ya aprendimos a leer obras literarias tal vez, luego llegamos a la secundaria y aprendimos álgebra. En la primaria habíamos aprendido a sumar y a restar y a multiplicar. Y llegamos y aprendemos álgebra. Y a lo mejor tuvimos ahí un ejercicio de multiplicaciones y el profesor nos pone un 10. ¿Qué significa ese 10? Significa la calificación perfecta. Significa la perfección. Y así fuimos avanzando hasta la preparatoria y algunos de ustedes tal vez hasta la universidad. ¿Qué era lo importante? Lo importante era aprender la lección del día y cumplir con la responsabilidad del día. Y si es que fuimos alumnos responsables y tal vez brillantes, obtuvimos bastantes dieces. Y tal vez cometimos errores en una multiplicación o en una ecuación de vez en cuando, o en una letra en la ortografía. Pero nuestra decisión era ser alumnos excelentes. Digo, aquellos que lo fueron, o que lo hayamos sido. Y cumplíamos con la responsabilidad del día. Y podemos decir que un alumno de kinder que con todo su esfuerzo se aprende la A y un alumno de preparatoria que aprende cálculo diferencial y obtiene un 10, los dos son perfectos, solo que se encuentran en un nivel de madurez muy diferente. ¿Para qué este ejemplo tan largo les cuento? Porque así es en la vida cristiana y ustedes lo entienden perfectamente. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Una decisión de ser excelentes para Él y de obedecer sus mandamientos. Y aunque seamos inmaduros en la vida cristiana, estemos faltos de fe, de conocimiento, estemos faltos de amor o de otras virtudes, y a lo mejor llegamos a tropezar de vez en cuando, pero cumplimos con la responsabilidad que Dios nos otorga en este día.
y el día de mañana con la responsabilidad del día de mañana y con la lección del día. Y vamos madurando. Somos perfectos desde un principio en nuestra rendición absoluta a su señorío, en nuestro negarnos y en nuestro tomar la cruz, y en nuestra decisión de seguirle e imitarle. Pero vamos madurando poco a poco. Así fue Job. Él caminó con Dios día a día. Cada vez que él aprendía algo nuevo que Dios quería que hiciera, o Dios le pedía que hiciera algo, Job lo hacía. Y llegó un momento en el que fue un tiempo de prueba bastante difícil que nos cuenta el libro de Job. Pero él fue fiel. Recordemos, en la escuela siempre hay tiempo de exámenes. Y en la universidad hay exámenes que duran por días. Y hay pruebas que duran por días o por meses. Porque Dios está probando nuestra fidelidad. Nuestro corazón, si nuestro corazón realmente está perfecto con Él. Son días de prueba. Pero casi siempre después de la prueba viene una bendición. Viene tu calificación, que estás madurando con Dios. Y eso no significa que a lo mejor, como en la escuela, estás haciendo un examen y se te olvida en ese momento el procedimiento de la ecuación y tienes que recordarlo, cómo era. Y lo recuerdas y lo haces bien. Así en la vida cristiana. A veces tienes la tendencia a actuar según tu propio camino. Y tienes que recordarte a ti mismo los versículos que has aprendido. Tienes que recordarte lo que está en tu corazón y en tu mente, la ley de Dios. Y actuar de acuerdo al camino de Dios, no de acuerdo a tu propio camino. Cuando alguien te hace mal y se empieza a levantar la pasión de la carne de responder, o tal vez no de responder, pero de sentir amargura, en ese momento tú recuerdas el sermón del monte y decides hacer lo que es correcto y le pides a Dios que te ayude. Y en ese momento amas a tu enemigo y empiezas a pedirle a Dios por él de una forma sincera. Eso es perfección. Y es lo que Dios requiere de nosotros. Él solo quiere que le seamos fieles y que hagamos su voluntad hoy. La mayoría de las religiones se quedan en algo, como un disco rayado. Un disco rayado, lo han escuchado. Está una pista de una canción o de una conferencia en el CD. Se está oyendo y llega a un punto en el que continúa en lo mismo y ya no avanza de allí. Anoche que estábamos predicando en las calles, llegó un hombre que es adventista del séptimo día. Nos habló de guardar el sábado, como todos ellos hacen. Parece que en cualquier lugar del mundo en el que yo me encuentre o tú te encuentres, si llega un adventista a platicar contigo, siempre te va a hablar de guardar el sábado. Igual, parece que sin importar en qué lugar del mundo tú estés, si te encuentras con un testigo de Jehová, te va a hablar en contra de la Trinidad y en contra del lago de fuego. Porque se han quedado en eso, siempre vuelven a lo mismo. No tienen más vida, no tienen más luz, no tienen nada que compartir. Y verdaderos cristianos les ha pasado también. Han empezado a caminar, pero se quedan en un punto, enfatizando ese punto, pero no van más adelante. Eso no es perfección. Perfección es seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Día a día, en la lección del día,
y en la responsabilidad y mandamiento del día. Tal forma que Dios pueda confiar en nosotros, porque le somos fieles. Las religiones que se quedan en el sábado, en esto y esto y esto, y donde vayas repiten lo mismo y no salen de allí. Eso no es perfección. Perfección es cada día crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Perfección sencillamente es andar en la luz como Él está en luz, de tal forma que podamos tener comunión unos con otros y su sangre nos limpie de todo pecado. Y es lo que Él nos llama a hacer. Sin embargo, la perfección conlleva la muerte al yo, conlleva la autonegación y el tomar la cruz, conlleva el rendir mi voluntad, conlleva el pasar por pruebas, porque si sigo en perfección, sigo creciendo en la gracia, Dios me va a someter a un examen, tal y como las escuelas te someten a un examen, a exámenes. Y eso muchas veces es difícil, muchas veces es espantoso para la carne y para los ojos humanos. Pero Dios nos ha llamado a eso, y por fe andamos, no por vista. Es muy cómodo el autoengaño. El miércoles pasado el hermano Jonathan nos compartía algunas cosas que él ha estado viendo acerca del engaño y del autoengaño en la Biblia. Y nos decía que la paradoja del engaño es que la gente que está engañada no se da cuenta de que está engañada. Precisamente por eso está engañada, porque no se da cuenta. Sin embargo, continúan en su engaño, sencillamente porque es muy cómodo, sencillamente porque es más fácil caminar pensando que estás bien, aunque no estés andando en la luz ni rendido a Cristo. Es mucho más fácil porque la perfección requiere valentía, requiere pasar pruebas y exámenes, y requiere entrega y compromiso. Sin embargo, es lo que el Señor nos mandó a hacer. Y cualquiera de ustedes y yo podemos hacer esto que Él requiere de nosotros, tal y como un niño puede iluminar una A, un niño de 6 años, y como un joven de 16 años puede resolver una ecuación. Podemos todos ser perfectos al día con Dios, andando en la luz con Dios, paso a paso y un paso a la vez, cada día con Dios. Y en la vida cristiana, Dios requiere el 100%, Dios requiere que todo cristiano sea perfecto. Algunos están en el kinder, en la vida cristiana, otros en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Pero desde el principio, desde el kinder de la vida cristiana, había una absoluta rendición y una decisión de andar en los estatutos de Dios, apartados del mal, temiendo a Dios y amándole. A eso nos llamó Dios. No nos escudemos diciendo que no se puede ser perfecto. Caminar en perfección es andar en la luz, sabiendo que podemos llegar a tropezar y a pecar algunas veces, sabiendo que no hemos alcanzado la madurez total, y sabiendo que va a haber pruebas y exámenes y que va a ser difícil la muerte total, pero aún así, con fe en la gracia de Dios, caminar en esa perfección. Les animo a que busquen en sus concordancias la palabra perfecto y perfección, tanto griega como hebrea.
y a que sigamos en este camino, fieles a Dios y a su palabra, recibiendo su amor, que es el amor a la verdad. Que Dios bendiga su palabra.